Para comenzar, para dar inicio. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido adorándote, Señor. Y ahora que vamos a entrar a tu palabra, Dios, queremos también pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, que está en cada uno de tus hijos, Señor, nos guíe a toda la verdad. Sabemos, porque tu palabra así nos lo enseña, que el Espíritu Santo, la unción que has puesto en cada uno, Señor, de tus hijos, nos guía a la verdad. Y en esta hora queremos pedirte, Dios, que así sea, que haya en cada uno corazones abiertos, Señor, dispuestos para que tu palabra pueda caer ahí como una semilla, Dios. Te doy gracias y te pido también que me ayudes a mí hablar tu palabra tal como la debo de hablar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Bien. La semana pasada yo empecé a compartir, de hecho hace 2 semanas, acerca de los atributos de Dios, y quiero el día de hoy continuar con el tema de la soberanía de Dios, ya que creo que es uno de los atributos en los que muchas de las veces tenemos que cavar un poquito más, no solamente verlo de una manera muy superficial, sino ir un poco más al fondo. Y el día de hoy yo quiero hablar de la soberanía de Dios en la creación. Este tema es muy amplio y algo que debemos entender, que como hijos de Dios debemos entender, es que Dios es soberano, que Él es absolutamente soberano, que Él tiene no solo el control de nosotros, sino de todo, todas las cosas. Necesitamos pensar por un momento qué pasaba antes de que Dios creara el mundo. Bueno, desde antes Él ya era soberano. Y fue una decisión enteramente de su voluntad crear algo, o simplemente no hacerlo, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es que Dios nos creó porque se sentía solo. No, eso es una gran mentira, eso no es verdad, eso no es bíblico. De hecho, nosotros tenemos un principio, Él no. Él siempre ha existido. Entonces, el pensar que Dios se sentía solo porque tú te sientes solo, ese es un error. Ese es bajar a Dios a un nivel de igual. Entonces, Dios siempre ha existido. Antes de que el mundo fuera, Él ya había existido. Entonces, Dios pudo haber hecho un planeta más grande, ¿verdad?, que nadie hubiera podido imaginar, o podía haber hecho un planeta tan pequeño que no se pudiera ni siquiera ver. Pero cuando Él creó el universo, Dios no le pidió permiso a nadie, no pidió consejo tampoco a nadie. Él lo hizo porque así le plació. Ahora, ¿por qué? Porque hay en algunos lugares del mundo hay más agua que en otros. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo así. Obviamente fue dañado por el pecado, pero ¿por qué hay lugares buenos para vivir y otros no? ¿Por qué algunos países están sujetos a desastres naturales, temblores, huracanes? En la parte de Estados Unidos, en una región, hay zonas de huracanes cada año. Aquí mismo, en el sur de México, cuando viene el tiempo de lluvia, hay inundaciones tremendas, ¿no? Claro, aquí podemos también hablar acerca del calentamiento global y todas las consecuencias que ha habido. Bueno, sí, también, pero hay que entender que Dios ha creado este mundo de esa manera. En algunas partes de nuestro país, en el norte sobre todo, hay unas temperaturas muy altas. Son estados de la República con un clima extremoso. Bueno, otras partes no. Entre los mismos animales, por ejemplo, ¿no? Existen los corderos, existen los leones, elefantes, existen los ratones, los roedores, y hay perros. Unos parecen ser más inteligentes que otros. Hay algunos animales que
fueron hechos para carga, como las mulas, los burros, que pueden soportar cargas muy pesadas, pero los leones no pueden hacer eso, los tigres tampoco. Entonces, que hay una gran diferencia en todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios así le plació. En las plantas, si nosotros observamos, algunas dan un aroma muy hermoso, otras no. Algunas producen frutos muy sabrosos, muy ricos, otras no, otras incluso son venenosas. Si alguien llega a comerlas o incluso hasta tocarlas se pueden morir, ¿verdad? Tienen algún tipo de veneno. Bueno, ¿por qué Dios hizo eso? Porque así le plació. Cuando hablamos de los ángeles, vemos que no todos son iguales. La Biblia dice que existen y hay jerarquías dentro del mundo angelical. Unos son más poderosos que otros, unos están más cerca de Dios que otros. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiso que así fuera. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Dios ha hecho nos muestra su soberanía, porque Él hace todo como mejor le place. Así es de que no deberíamos estar nosotros sorprendidos de que haya diferencia entre los mismos seres humanos. Algunos se han dado cuenta que hay personas muy inteligentes, incluso existen algunos exámenes que hacen para ver cuál es el grado o el nivel que tiene una persona, ¿verdad? A diferencia de otras. Algunas son muy rápidas, ¿verdad? Muy listas, muy sagaces, comprenden muy rápido, otras no. Algunas pues disfrutan de una salud toda la vida, otros no, son muy enfermizos. El temperamento también, nuestros temperamentos, unos son muy buenos para dirigir, para gobernar, para llevar adelante algo, otros no, otros son más bien buenos para seguir y para servir y poder ser más de ayuda, otros son de otra manera. Entonces, ¿por qué existe todo esto en la creación? Porque Dios así le ha placido. Él, en su poder soberano, ha hecho que todo esto sea hecho por Él para su propio beneficio, y Él hace lo que Él quiere. Ahora, si Dios no gobernara de manera soberana, ¿qué pasaría? Algunos dicen que Dios ha dejado que el mundo sea gobernado por las leyes de la naturaleza, lo cual no es verdad. Porque si así fuera, entonces tendríamos la seguridad de que hubiera tornados y lluvias que arruinarían todo, absolutamente todo. Entonces no es así. Aun cuando ciertamente existen estas leyes, Dios es el que gobierna, Él es el que controla, Él tiene el poder de todo. No sé si ustedes se acuerdan, yo creo que sí se deben acordar porque fue algo que no pasó desapercibido. Ahora que fue este huracán tan grande, incluso estaban dentro de una categoría muy, muy grande, que se vino hacia las costas de Jalisco, y bueno, dentro de todo hubo un asombro en la gente, porque la gente decía, ¿cómo es posible que este gran huracán que se dirigía no solo hacia las costas, sino que iba a tener repercusión todavía hasta aquí mismo en Guadalajara, ¿se acuerdan? Y de una manera tan increíble cesó. Algunos dicen que fue porque se actuó de manera correcta con los protocolos que debe de seguir en protección civil, pero la realidad de todo es que este gran huracán simple y llanamente se disipó. A mí, por ejemplo, me estuvieron mandando mensajes desde Argentina y me decían algunos pastores de allá, me decían, oye Luis, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con el huracán? Digo, pues realmente estamos sorprendidos porque aquí solamente ha estado chispeando, pero pues no ha pasado absolutamente nada. Y un amigo también, pastor, que vive en Puerto Vallarta, le mandé un mensaje y le platiqué con él y le digo, ¿cómo están? Dice, mira, estamos resguardados, pero la verdad es que todos estamos sorprendidos porque aquí en Puerto Vallarta la gente pues se preparó, compró agua y todo lo que necesitaban, pusieron maderas en las ventanas y no ha pasado nada. Podríamos incluso hablar de un temblor, si estuviera nada más sujeto a unas leyes, bueno, el temblor podría ir más allá y acabar con todo. Entonces, realmente no es así. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Él es el que está llevando un perfecto equilibrio en todo lo que acontece. No es una casualidad, hermanos. Y a mí me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1,
en el verso 1, y que viéramos qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la soberanía de Dios en la creación, y que pudiéramos entender que la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que es Dios el que tiene el control, Él es el que sustenta todo, Él es el que tiene equilibrio pleno sobre todas las cosas. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada, y subraya esa palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él, todo. Ahora, puede parecernos un poco extraño tal vez, no lo sé, o podemos preguntarnos por qué Juan hace un hincapié en la manera en la que se creó el mundo. ¿Por qué Juan nos empieza en su evangelio a hablar de esto? ¿Por qué él empieza a subrayar y hablar en su evangelio sobre la creación, sobre esto que nos hace ver a Dios como el Dios creador, sustentador, y a Cristo como el que está allí presente en la creación? Bueno, es muy importante entender que cuando Juan escribe su evangelio, había una herejía que se llamaba el gnosticismo. Y la característica de este grupo, que era un grupo que ellos, por su nombre, gnosis, conocimiento, ellos decían que existía más allá de aquello que Cristo había enseñado. Ellos decían que no era suficiente las creencias sencillas que el Señor Jesucristo había dejado, y ellos decían que había un pensamiento más profundo, un conocimiento más profundo, que en realidad no era otra cosa sino pues una herejía total. Entonces, ellos decían, los gnósticos, que el mundo, como lo conocemos, pues era un mundo en el que todo lo que le compone, toda la materia del mundo, pues era malo, y por lo tanto Dios no podía ser el creador de algo malo, porque Dios es puro, es santo. Entonces ellos decían, no, mira, no es posible que el mundo Dios lo haya hecho, porque si Dios es santo, Dios no va a tocar algo impuro. Entonces, a partir de esto, ellos decían que había una serie de sucesos o de emanaciones que cada una iba desarrollándose separada de Dios, de tal manera que la última fue la que creó el mundo, pero que todo el mundo en sí era malo. Entonces daban este paso y ellos identificaban finalmente a la última emanación como el Dios creador, y decían, pues ese Dios creador no puede ser el mismo Dios de la Biblia. Y cuando hablábamos de Cristo, ellos decían, no es posible, porque ¿cómo es posible que Dios se haya hecho hombre y que haya tomado un cuerpo? O sea, no puede ser, este cuerpo es malo, es pecaminoso. Pero para esto teníamos que entender, obviamente, que su idea y su herejía estaba totalmente distorsionada, ¿verdad? Era algo totalmente ajeno a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces Juan empieza a escribir enfatizando que de ninguna manera, que Dios fue el creador y que Cristo era Dios y que Él había creado el mundo, que Él sustentaba el mundo, porque este pensamiento, el gnosticismo, se extendió dentro de la iglesia cristiana. No fue algo muy fácil, no fue algo que podríamos decir, pues no afectó. No, sí afectó. De hecho, si ustedes leen sus 3 cartas de Juan, están dedicadas a los gnósticos, hablando acerca de la deidad de Cristo y hablando también de su divinidad y diciendo que Él era Dios.
cosa que ellos negaban. Entonces, como la gente creía que el mundo era malo y que lo había creado un Dios malo y no podía ser el mismo Dios de la Biblia, él escribe para combatir esta creencia y él establece, el apóstol Juan establece dos verdades cristianas básicas, ¿sí? Dos puntos importantes que nosotros también debemos de ver. El primero de ellos es que los cristianos siempre hemos creído en que Dios creó el mundo de la nada. Él fue el que creó el mundo de la nada. No tomó una materia ajena, no tomó algo, ¿verdad? Y lo empezó a crear de ahí. No. La Biblia claramente dice en Génesis que dijo Dios con su palabra, sea la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente Dios fue hablando y de la nada creó lo que hoy vemos. Ese es el primer punto. Y el segundo es que todo creyente debe de saber que este mundo es de Dios. Lejos de estar desconectado del mundo, Dios no está desconectado de él. Dios está comprometido con este mundo, es su creación. Él creó el universo, Él creó el planeta, Él creó todos los animales, Él sustenta todo. Entonces los gnósticos trataban de echarle la culpa a este creador del mal que había en el mundo, pero los cristianos, ellos decían, no, nada de eso. Lo que pasa es de que hoy la creación está como está debido al pecado que hubo en el hombre, y estas son las consecuencias. El pecado causó e hizo que la relación del hombre con Dios se destruyera, se apartara, y también que la creación misma sufriera las consecuencias. Nosotros lo podemos ver alrededor, pero nosotros sabemos que este mundo es de Dios y nunca debemos de menospreciar, o nunca debemos de pensar que este mundo es algo ajeno a Dios. No, de ninguna manera. Dios ahora en Cristo nos da un nuevo valor del mundo, nos da un sentido de responsabilidad de este mundo. Dice, si me acompañan por favor a Colosenses capítulo 1 verso 15, aquí dice el apóstol Pablo, nuevamente hablando sobre esto que estoy tocando de la soberanía de Dios y cómo Dios está tan comprometido con este mundo que obviamente lo va a juzgar. Sí, este mundo como tal tiene un fin, sí, también, eso es verdad. Este mundo se va a acabar. Dios tiene preparado, dice la Biblia, un nuevo lugar, un cielo nuevo y tierra nueva donde reina la justicia. Pero Dios está comprometido con el mundo y de hecho al hombre le ha dado la responsabilidad de poder cuidar del planeta, cuidar del mundo. Obviamente no con el sentido que le dan muchos grupos ambientalistas, que más que darle un sentido de responsabilidad, más bien caen en una postura panteísta, ¿no? Donde ven que todo es Dios y el hermano árbol y el hermano lobo y el hermano león, ¿verdad? Como los antiguos indios norteamericanos, ¿no? Que adoraban el águila y el collar, y la madre naturaleza. No, claro que no. No, de ninguna manera. Creemos que todo esto Dios se lo dio al hombre, Él lo creó, como lo expliqué hace un momento. ¿Por qué existen estas cebras que tienen unas manchas, verdad? Y que son parientes de los caballos, ¿verdad? Y los caballos no, bueno, porque así Dios lo hizo. Dios hizo las cosas de tal manera que de una manera soberana lo ha creado, incluso hasta las moscas, los moscos, los zancudos, todo lo que nosotros estamos viendo, las ratas, todo lo que existe, Dios lo ha hecho de una manera tan sabia. Dice Colosenses 1:15 que el apóstol Pablo escribe y dice, Él es la imagen, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, o sea, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La palabra que usa ahí el apóstol Pablo, primogénito, prototokos, que es una palabra que está hablando o expresa una prioridad, una preeminencia. No está hablando de algo que fue
primero en ser creado, como dicen los testigos de Jehová. No, está hablando del primer lugar por sobre todo, el primero por encima de todo. Dice, Cristo es el primero. Está hablando de una preeminencia de Cristo. No está hablando de que Él fue nacido, ¿verdad? Porque de aquí algunos, como los testigos, dicen, mira, aquí dice que Cristo fue un ser creado y fue el arcángel Miguel que viene en el Antiguo Testamento. Incluso ellos en sus versiones ponen Dios, como lo que leí en Juan 1:1, lo ponen con D minúscula y diciendo, Cristo es un Dios pequeño, es un Dios, pero no es Dios. No, eso es una mentira. No, aquí Pablo está claramente diciendo que Jesucristo es el primero en el sentido de la preeminencia, está por encima de todo. Incluso esta misma palabra nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento en varios pasajes y le da precisamente el sentido que debe de tener esta palabra, en el sentido de la preeminencia. Aquí, por ejemplo, en 1 Colosenses, cuando nos habla que es el primero, el primogénito, ¿verdad? Aquí claramente nos está hablando de esto, de su preeminencia por encima de todo con el Padre. Y obviamente también significa que Él fue y está por encima y ha llevado la obra de la creación, como lo dice Colosenses. Entonces, Jesucristo está allí llevando toda esta obra de creación. Ahora, también en Colosenses 1:18, en unos versículos más abajo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí está hablando de su resurrección, que fue el primero en resucitar de entre los muertos. Incluso dice la Biblia que después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, hubo personas que se levantaron de sus tumbas, que estaban muertas, se levantaron y fueron a la ciudad de Jerusalén. Pero Él fue el primero, es el que está por encima de todos. De hecho, no lo busquen, pero en Apocalipsis 1:5, el apóstol Juan dice, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, y quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También esta misma palabra se utiliza con relación a la iglesia, cuando habla de tener la preeminencia y de tener el primer lugar. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Nuevamente aparece esta palabra, prototokos, entre muchos hermanos. Pero no solamente de esos, también se utiliza esta palabra en su posición con los ángeles. En Hebreos 1:6 dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. También esta misma palabra se utiliza cuando habla acerca de Cristo y su posición para con los reyes o los mandatarios de este mundo. En el Salmo 89:27 dice, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y en Hebreos 12:23 se habla de esta misma palabra de preeminencia cuando habla acerca de la iglesia y dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Y la palabra que Pablo sigue usando allí en Colosenses 1:15 cuando dice todas las cosas por él subsisten, es una palabra griega, sunistemi, que quiere decir o que significa es el que mantiene todas las cosas juntas. Él es el que tiene todas las cosas sustentadas. Él es. Entonces, el apóstol Pablo aquí claramente nos está diciendo que todo lo que hay, todo lo que vemos nosotros, es porque Dios lo ha hecho así, de manera soberana. Y hoy estamos viendo, sí es verdad, que por causa del pecado, vemos cómo el planeta, pues desafortunadamente, ha tenido que sufrir también cambios. Por ejemplo, estamos ahorita viviendo el fenómeno del Niño. Es un fenómeno que se da y es pues por causa de todo lo que ha sucedido, como el hombre ha alterado el orden que Dios ha
ha puesto en el mundo, sí, pero también debemos nosotros de saber que aún a pesar de todo esto, Dios tiene el control de todas las cosas en su creación. Es muy importante que nosotros siempre tengamos el concepto correcto de quién es Dios en todas las cosas. Si nosotros no entendemos y pensamos, como lo decía hace un momento, que Dios, pues, Dios creó el mundo para no sentirse solo, y bueno, pues creó al hombre y luego a la mujer y los animalitos, porque bueno, pues le da tanto placer, ¿verdad?, estar con ellos. No, realmente no es así. Yo hablé de esto la primera parte, cuando hablé también de la inmutabilidad de Dios y en la primera parte de la soberanía de Dios. Yo lo decía claramente. ¿Cuántos años, y puedo hablar siglos, ¿verdad? Estoy especulando, pero ¿cuánto tiempo pasó antes de que Dios creara el mundo? ¿Quién sabe? Y sin embargo, la Biblia jamás nos dice que Dios se haya sentido solo. Yo lo expliqué también, cuando la Biblia habla de que Dios se enoja, que Dios tiene ira, que Dios se arrepiente, toda esa forma de hablar, o toda esa forma en la que la Biblia se expresa, es una manera netamente humana, netamente aterrizada para nosotros, para que nosotros lo podamos entender. Pero obviamente que Dios es infinito, y por lo tanto nosotros nunca debemos de pensar que Dios cambia de parecer. Yo había escuchado hace tiempo en el radio a una persona que invitaron. Obviamente no era cristiana, y pues le preguntaban y le decían que qué pensaba él acerca de Dios, y él dijo, bueno, para mí Dios es un bipolar. Así lo dijo. Dijo, lo que pasa es que mira, en la Biblia uno ve que de repente Dios se enoja y luego ya se contentó. Dice, no, esas son reacciones de una persona bipolar. Bueno, esos comentarios son de personas que desconocen a Dios, que hablan de lo que no saben, hablan de cosas que obviamente no saben, no conocen, y hablan un montón de tonterías. Pero la Biblia es bastante clara, y así nosotros debemos de entenderlo, que Dios tiene el pleno control, que Él fue el creador, Él es el que está gobernando, Él es el que tiene la autoridad para poder decir hasta aquí. De hecho, Job escribe y dice que Él es precisamente el que puso límites a los mares. Él fue el que le dijo al mar hasta aquí y hasta ahí. Él es el que manda la nieve, Él es el que hace que caiga. O sea, Él tiene el control de todo. Vamos por favor a Hebreos capítulo 1, verso 1, para seguir seguir leyendo lo que la Biblia dice sobre la soberanía de Dios en la creación, viéndolo a Él como ese Dios creador. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que dice aquí? Que Cristo, el Hijo, lo ha constituido el heredero de todo, y Él es por quien el universo fue hecho. El verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dice la traducción viviente, ahora en estos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. A Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Todo lo sustenta con el poder de su palabra. De hecho, hace un momento
estábamos leyendo el Salmo 2, fue el que leímos, ¿verdad, Armando? El Salmo 2, y algunos han tomado el Salmo 2 como una bandera o una una excusa para decir que entonces nosotros podemos pedirle a Dios cuando dice pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Y algunos, yo estuve de hecho en algunas conferencias en Aguascalientes y estuve luego en el DF, y yo me acuerdo que era muy común que usaban ese texto para decir que Dios le había entregado a la iglesia, ¿verdad?, el mundo entero, y que si la iglesia no lo tomaba era porque no quería. Y ahí decían, mira, aquí dice, pídeme y yo te daré. Y decían a la gente, pídele a Dios, ¿verdad? Dios le ha dado a la iglesia. No, hermano, ese es un error. Ahí está hablando de Cristo, está hablando del Mesías. Esa es una escritura netamente mesiánica. Lo que está diciéndole el Padre al Hijo es, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. No está hablando de la iglesia, no es verdad. O sea, la iglesia, desgraciadamente no toda, pero una gran parte de la iglesia ha caído en este error. Ha caído en el pensamiento, en la doctrina del reino ahora, ¿verdad? Que dice que el reino se nos ha dado a nosotros para tomarlo, y debemos de poner gente dentro del gobierno, en la política, y alcanzar peldaños para que el día de mañana la iglesia prepare el terreno para que Cristo venga. Eso no es verdad. La Biblia nunca dice eso, jamás. Claramente la Biblia, como lo estamos viendo, sí dice que el Hijo es Dios. El Hijo no es que tenga un segundo lugar, el Hijo es Dios mismo. Ahorita vamos a llegar a una de las confesiones que la iglesia cristiana tuvo que escribir, porque había un error muy grande, algunos tenían por ahí algunas ideas medias mezcladas. Pero bueno, aquí vemos cómo en Hebreos claramente nos está diciendo, obviamente está dando una definición muy clara, que el Hijo es el que está por encima de todo, por encima de los profetas. Ahí claramente dice, nos habló en tiempos pasados, nos habló por medio de los profetas, sí, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, pero ahora ya nos ha hablado claramente por el Hijo. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él fue nada menos que la misma encarnación de Dios hecho hombre. Entonces, Él era y Él fue y Él es, sigue siendo la gloria del Padre. ¿Sí? Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. No nos perdamos nosotros en asuntos que no tienen nada que ver. La iglesia siempre va a ser perseguida, siempre. Es más, la Biblia, Pedro lo dice, que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? El Señor Jesús fue bien claro cuando dijo, no se equivoquen, si a mí me aborrecieron, si de mí dijeron que estaba poseído, de ustedes también lo van a decir. Y no se extrañen si el mundo los aborrece. Es más, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan. Nunca dice, ustedes van a llegar a ser el CEO de alguna gran empresa en el mundo, ¿verdad? Y van a llegar a ser, no sé, ¿verdad? X, ¿verdad? No, nunca dice eso. Ahora, si alguno llega a hacerlo, pues qué bueno, ¿verdad? Y qué bueno que le comparta a la gente, claro que sí, esa es una responsabilidad que todo creyente tiene, pero de eso a que la iglesia va a llegar a tener la preeminencia, ¿verdad? Y va a gobernar el mundo, como en Estados Unidos, hay unos grupos de cristianos que están luchando muy fuerte por esto, hay una disputa muy fuerte. Aquí hay algunos grupos que creen esto, otros ya no, pero en Estados Unidos yo estaba escuchando que hay grupos muy poderosos, ¿verdad?, de cristianos, entre comillas, que están tratando de poner dentro de las cámaras gente cristiana, ¿verdad?, para poder, según ellos, establecer el reino en la tierra. Eso no va a pasar. El único que va a establecer su reino en la tierra de manera momentánea va a ser el anticristo. Y eso va a ser porque Dios así lo va a permitir. Es parte de este programa que Dios tiene, de su soberanía, de lo que Dios ya ha dicho en su palabra que va a suceder, y así va a ser.
pero va a ser, y lo dice Apocalipsis, Dios le va a permitir hacer señales y milagros tremendos, va a hacer que caiga fuego del cielo, va a hacer que resucite a este falso hombre, ¿verdad? Y lo levanta de entre los muertos, va a ser algo visible ante el mundo, va a tener un poder tremendo, pero va a ser momentáneamente. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha permitido. Entonces nunca perdamos nosotros el enfoque de que no es verdad, Dios tiene el control. La iglesia es una iglesia que va a sufrir, que va a ser perseguida. Pero bueno, volviendo a este tema, vamos por favor rápidamente a Proverbios capítulo 8, porque esto que estamos leyendo de Hebreos, la creación del mundo y la condición de heredero, es algo que Proverbios 8 ya lo había hablado, pero obviamente que en Proverbios 8 se utiliza a la sabiduría. Y cuando se utiliza la sabiduría, se está hablando de Cristo. Miren, dice Proverbios 8:1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a ustedes clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, simples, discreción. Y ustedes necios, entren en cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas. Mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino. La boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Riquezas y honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, no lo menosprecian. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquí claramente todos coinciden, todos sin excepción, que este proverbio capítulo 8 está hablando nada menos que de Cristo. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer con más calma en sus casas. Y
aquí lo que está diciendo es precisamente lo mismo. Dice, yo la sabiduría, estuve con Dios. Estaba creando todo, yo ahí estaba. En Efesios 3, 9 al 11 dice el apóstol Pablo, y de aclararles a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en otra versión, de una manera un poco más clara, dice, fui elegido, dice Pablo, para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se fijan? Él es el que ha creado todas las cosas, y sigue diciendo Hebreos que Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. En Juan 6:62, el Señor Jesús les dijo a los líderes religiosos, pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Ya había leído yo estas otras escrituras. En Juan 17:24, Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Podemos ver entonces cómo la Biblia claramente nos habla acerca de la creación de Dios y cómo todo fue hecho por medio de Cristo Jesús. Él es el creador, Él es el que sustenta. No hay error. El Señor gobierna la tierra como Él quiere, Él hace lo que Él quiere. Y nosotros debemos entender esto. Si nosotros entendemos que Dios es soberano en todas las cosas, bueno, miren, Él es tan soberano, yo lo decía esto la otra vez, Él es tan soberano que Él mismo dijo que ni un pajarillo cae a tierra si Él no lo permite. O sea, Él tiene un control perfecto, exacto sobre todas las cosas porque son de Él. En otra escritura el Señor dijo, mira, si yo tuviera hambre, hablando de una manera netamente humana, porque Dios jamás va a tener hambre, le dice, yo no te pediría a ti, porque mío es todas las bestias del campo, mío es el oro, mío es la plata, todo lo que hay en ella es mía, yo lo he hecho para mi gloria. Todo tiene que ver con eso. Y nosotros debemos entender que todas las cosas subsisten y son por Él, por Él. Nunca debemos de tener temor, como dice también la palabra, pero no tengas miedo a lo que las naciones le tienen miedo. De repente, yo sé que el día de hoy existen ya el Internet, y por medio del Internet, como el Internet puede servir para cosas muy buenas, puede servir para cosas muy malas, pero de repente hay personas que yo quiero pensar que son personas que son personas ignorantes y que, bueno, tratan de buena forma, ¿verdad?, de publicar cosas en Internet. Se pueden hablar acerca de que viene un meteorito, ¿verdad?, y que va a chocar contra la Tierra. Incluso algunos van más allá y dicen, la NASA ya comprobó, ¿verdad? Por ejemplo, en este año pasado, en septiembre, ¿verdad?, ¿se acuerdan que iba a haber una semana donde la Tierra iba a estar en obscuridad? ¿Alguien escuchó eso? Pero dijeron, la tierra va a estar sepultada en obscuridad, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Ya empezar, digo, yo la verdad no sé cómo hay gente que tiene el tiempo para hacer eso. El tiempo es tan valioso y lo pierde uno y dices, ¿cómo lo puedes perder escribiendo algo que no tienes ni siquiera la certeza? O sea, no. Y yo lo digo porque muchos hermanos, ¿verdad?, hermanitos, ¿verdad?, bien intencionados, muy sanos, lo creen, ¿verdad? Y luego ya empiezan a decir, vamos a hacer una cadena de oración para que Dios, ¿verdad?, no permita que nos quedemos en obscuridad. Por ahí escuché, ¿verdad?, también que decían, ya está el anticristo, ya lo reconocieron. Y por ahí hubo uno que dice que es pues un doctor,
y que sabe mucho de todos estos asuntos, y él dijo, yo ya sé quién es el anticristo. Y él fue de verdad, yo cuando lo oí dije, híjole, yo la verdad, a mí me daría mucha pena decir algo así. Pero él dijo, ya sé quién es el príncipe Felipe de Borbón, de España. Él es el anticristo, él es. Y él empezó a trazar una línea de sus antepasados, y dijo, miren, aquí viene la línea directa, él es hijo de no sé quién, y su abuelo es fulanito de tal, y wow. No, o sea, bueno, hablando de temas del anticristo, pero hablando de temas de todos estos sucesos, que si la tierra, habrá que se va a pasar esto, que se va a parar lo otro. Bueno, Dios tiene el control de todo, y nosotros debemos de creer lo que dice la Biblia, y la Biblia lo acabamos de leer claramente. Nos dice que Él sustenta, Él guarda, Él ha puesto un principio y un fin, y las cosas se van a dar como Él lo ha dicho, no como nosotros decimos que va a ser. Miren, en Apocalipsis 5, esto yo ya lo había tocado, de hecho, yo prediqué todo Apocalipsis, capítulo por capítulo, por no sé cuántos domingos, y por ahí están, si alguno quisiera escuchar las predicaciones, las tenemos ahí grabadas, no todas, porque algunas salieron un poco mal de audio, pero Apocalipsis 5 es uno de los capítulos en donde Juan habla precisamente de esto. Dice así el verso 1: vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y el rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero escuchen, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria, y él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante, tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y cada uno tenía un arpa, y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado, y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, las riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria, bendición. Oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición, honor, gloria, poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. ¿Qué significa este cuadro? ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Ese rollo que tenía, que lo tenían, el que estaba sentado en el trono, que era el Padre, obviamente, que nadie lo podía abrir, era precisamente
la carta de derecho de propiedad de este mundo. Nadie podía hacer, nadie pudo, nadie puede, solamente Cristo, porque Él es el dueño de todo. Y a partir de esto empieza a abrir el rollo y empiezan a desatarse 7 juicios, que ya lo vimos. Y todos los 7 juicios tienen que ver con juicios sobre la tierra en la creación. Ustedes ya lo saben, ya lo vimos, léanlo y se van a dar cuenta cómo Dios empieza a juzgar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él es el único. Dice que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar que pudiera abrir ese libro. Ese libro era precisamente la carta que le pertenece al único y soberano Dios. Y solamente Él, el león de la tribu de Judá, es el que pudo abrirlo, porque Él era digno. Él es el único que es digno. Él tiene el poder sobre la creación. Yo les decía que la iglesia cristiana, a lo largo de su historia, empezó a tener doctrinas y a ir creyendo estas doctrinas. Pero resulta que allá por el año 325 empezó a meterse una herejía dentro de la iglesia. Y se hizo una declaración dogmática, se hizo una declaración con un contenido cristiano en lo que se le llamó el Concilio de Nicea. ¿Cuál era el propósito de este concilio? El propósito del concilio era crear un credo, ¿verdad?, para poder consensuar todos una definición de los dogmas de la fe cristiana, de las doctrinas cristianas. Porque no había, había muy poco gobierno, había muchas iglesias y algunas decían, oye, fíjate que dicen que ahora Jesús no es Dios, ¿verdad? Que incluso por ahí hay un libro que se llama Jesucristo vivió y murió en Cachemira, ¿verdad? En la India. Y dice, no fue en Cachemira donde allá él aprendió de los grandes iluminados y luego regresó a Palestina. No, ¿qué es eso? No, entonces empezó a haber una fuerte variante, ¿no?, por regiones, y cada uno empezaba a decir cosas, y como todo lo que hay, siempre ha habido Cash Lunas y Maldonados y Benny Hinn, siempre los ha habido, ¿no?, obviamente concebidos de otra manera y con otra envoltura, pero para el caso es lo mismo. Entonces empezaron a atacar la doctrina cristiana, pero lo que sucedió fue que entonces la iglesia cristiana, ¿verdad?, se puso de acuerdo para crear lo que se llamó el credo niceno. Y todo esto se debió a que un hombre, ¿verdad?, empezó a atacar, ¿verdad?, Arrio se llamaba, empezó a atacar precisamente el concepto de Cristo Jesús, ¿verdad? Empezó a atacar, empezaba a interpretar él y a decir que Cristo no era más que, no era Dios realmente, ¿verdad? Y empezó a atacar todo esto. Entonces, cuando se levantan los líderes cristianos, ¿verdad?, y dentro de ellos había uno que no era un líder, era parte de la iglesia, pero no era un obispo, pero fue un buen teólogo, Atanasio. Él fue el que escribió este credo. Y en este credo, Atanasio resumió los principios básicos de la fe cristiana para que todos la pudieran aprender en cualquier lugar. O sea, que pudiera haber un recurso fácil de memorizar, fácil de proclamarlo, algo que pudiera, frenar todos los errores, ¿verdad?, difundidos, y que pudieran identificar a todos esos disidentes, ¿verdad?, que andaban modificando la doctrina cristiana. Y déjenme rápidamente leérselos. Este credo dice lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, lo que hay en el cielo como en la tierra, y que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó
y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos, vendrá a juzgar vivos y muertos. Entonces, esto fue algo tan importante para la iglesia cristiana, ¿verdad?, para que la iglesia pudiera entender, y no para que lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Hoy en día muchos empiezan a tener sus ideas, ¿verdad? Y empiezan a formar ahí un grupo y enseñar cosas raras. No, nunca, no. Debemos nosotros de tener bien claro quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Padre, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente, hermanos, debemos nosotros de entender que Dios controla todas las cosas, todo, el clima controla a Dios, el viento. Yo decía, en Génesis 1 Él dijo, hágase la luz, en los primeros versículos, fue la luz. Cuando Él dijo que enviaría un diluvio sobre el mundo antiguo debido a la depravación de los habitantes, vino el diluvio. Cuando Él le dijo a las plagas de Egipto a las plagas que venían sobre Egipto, vinieron. Cuando Él le dijo a la luz que se tornara en obscuridad, fue así. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de cómo Dios controla todas las cosas. Aún en cosas que pudiéramos llamarle que están sujetas al hombre. ¿Se acuerdan ustedes del horno del rey Nabucodonosor, calentado 7 veces más de lo acostumbrado? Y dice que 3 de sus hijos fueron arrojados, ¿verdad? Y el fuego nunca quemó ni sus vestidos, y es más, ni siquiera olían a quemados, y sin embargo sí mató a los que los lanzaron al horno. Luego también nos dice que Dios mismo le dijo a los leones que no tocaran a Daniel cuando fue echado al foso. Cuando los discípulos iban en la barca y el Señor se queda dormido, ¿verdad?, se levanta y reprende a la tormenta, y en ese momento, ¿verdad?, se calma. Cuando les dice vayan mar abierto y manden la red, ¿verdad?, y habían estado toda la noche pescando, y dicen no hemos podido pescar, dicen vayan otra vez, y van, y dice que hay una cantidad enorme de peces, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Yo les comentaba hace tiempo, hablando del poder de la oración, hay un libro que de hecho es un libro secular, no es un libro cristiano, donde habla de cosas sobrenaturales que han sucedido a lo largo de la historia y que no tienen una respuesta. Y aquí hablan precisamente de la invasión que los alemanes iban a tener sobre Rusia. Y ellos hablan, y esto bueno está ahí en la historia, de cómo fue prácticamente imposible para los alemanes entrar a Rusia debido a una tormenta de nieve que no cesó, de tal manera que no pudieron entrar. Ahora, la historia dice que si los alemanes hubieran entrado a Rusia, lo más probable es que lo hubieran conquistado. Y hubiera sido más difícil para los aliados haber luchado contra los alemanes. Y este libro lo hablaba y decía, y hablaba de otros tantos más casos en donde ellos decían, podemos creer que fue un acto de Dios, o podemos creer que fue un acto de la naturaleza. Pero si nosotros vemos la Biblia, vemos que nada es por casualidad. Dios gobierna, controla. Él tiene el poder. Él dice, cuando le dijo al profeta Elías, diles que va a llover, y llovió. Diles que no va a haber lluvia, y no hubo lluvia. ¿Se acuerdan? Dice que él mandaba a los cuervos a darle de comer. Los cuervos le daban de comer. Mandaba a estos animales para darle de comer a su profeta. Entonces, él ejecuta su soberana voluntad. Por eso, hermanos, lo digo lo digo en serio, pero lo digo también porque muchas veces sé que nos quejamos del clima, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que hace frío, decimos, ya no quiero el frío. Y viene el calor, ¡ay, qué calor! Ya no quiero el calor, ¿verdad? Y luego viene la lluvia, no, ya no quiero la lluvia. Bueno, démosle gracias a Dios. Gracias por el frío, gracias por la lluvia, gracias por el calor, Señor, porque tú eres el que controla el mundo, tú controlas el clima, tú controlas todas las cosas y sigues controlándolo, ¿verdad? Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias. No podemos más que levantar nuestros ojos al cielo
como decía David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de ti, que hizo los cielos y la tierra. Padre, nos quedamos completamente anodadados, nos quedamos, Señor, sin habla de ver cómo tú tienes el control de todas las cosas. Dice tu palabra que la tierra es el estrado donde tú pones tus pies. Que todos los habitantes de la tierra son vistos por ti como langostas. Y que sin embargo, tú has decidido habitar en vasos de barro, débiles como nosotros, como decía el apóstol Pablo, para que la gloria, el esplendor, la magnificencia no sea de los vasos de barro, sino de aquel que habita en los vasos de barro, para que la gloria siempre sea para ti, en todo, Señor, porque todo es por ti, por medio de ti y para tu gloria. Señor, recibe la gloria en este día, Señor. Recíbela siempre, pero en particular en este día, porque, Señor, nos podemos gozar, nos podemos regocijar en tu poder soberano, aún en las cosas más pequeñas, como los cabellos de nuestra cabeza, que están contados. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por ese atributo tan hermoso de tu soberanía. Recibe la gloria. Tus hijos, Señor, nos sometemos a ella y obedecemos, sabiendo que todas las cosas, como lo dijo David, proceden de tu mano. Gracias te damos, Dios. Recibe la gloria y la honra por tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga.